Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén todos ustedes muy bien. En esta clase, en esta oportunidad, he optado nuevamente por un video, ¿sí? Por una clase virtual en formato video, porque me parece, nuevamente les digo, me parece la forma más personal de acercarme a ustedes y de que estemos un poco más juntos en esta situación. Hoy les traigo una clase sobre un texto que es un clásico, es un texto canónico referido a la crítica literaria, en específico a la literatura fantástica. ¿Sí? Es un texto que en cualquier programa, de cualquier instituto, de cualquier materia, o mejor dicho, de materias que tengan que ver con la literatura, es un texto que aparece, ¿sí? Aparece y se trata del texto Literatura y Subversión de la autora Rosemary Jackson. ¿Sí? Es un texto de la década del 80 que tiene como objetivo contestarle, ¿sí? Es decir, Rosemary Jackson critica otro texto contemporáneo a ella, también de la década del 80, que es Introducción a la literatura fantástica de Svesan Todorov. ¿Sí? Todorov, un autor muy importante, de un trabajo intelectual muy vasto y muy profundo. Todorov estudió antropología, lingüística, teoría literaria, bueno, escribió de mucho y escribió de todo Todorov. Y él sacó un libro, ¿sí? Un libro que, como les estoy contando, es clásico dentro de la literatura, mejor dicho, dentro del análisis literario, dentro de la teoría literaria. Y bueno, Rosemary Jackson, con este artículo que yo les voy a presentar hoy y también les voy a dejar en el campus, básicamente lo critica, ¿sí? Y cuando decimos critica, no necesariamente estamos diciendo que destruya el texto o que señala los puntos que no fueron de su agrado, ¿no? Una crítica es una revisión, ¿sí? El día de mañana, si yo les pido una crítica de un texto, bueno, tienen que saber que no necesariamente tienen que marcar los puntos que menos les gustaron del texto, sino que tienen que revisar el texto. Y eso es justamente lo que hace Jackson, ¿sí? Revisa el texto de Todorov y ajusta algunas cosas, ¿sí? Agrega cosas que ella considera pertinentes. Bien, vamos a empezar. Es un texto, no es muy complejo, es largo. Yo me voy a detener en la primera parte, ¿sí? Ya que, bueno, ustedes van a leer el texto por su cuenta, pero lo más nutritivo, digamos, del texto lo encontramos en el primer capítulo, ¿sí? Bien, el texto de Jackson gira en torno de la noción de fantasy. Podemos traducir fantasy, por supuesto, como lo fantástico, ¿sí? Rosemary Jackson habla acerca de lo fantástico. Y como buen texto, ordenado, claro, ella empieza definiendo lo fantástico, es decir, remitiéndose a su etimología, al origen de la palabra. La palabra es de origen romano y más, si nos retrotraemos más todavía, de origen griego, ¿no? Eh, lo fantástico es aquello que se hace visible, quimérico y real. Aquello que se hace visible, quimérico y real. ¿Sí? Fíjense que ya lo fantástico, esto es muy importante, nos está hablando de algo que se revela, ¿sí? Algo que se da a conocer, que se muestra, que se explicita. Pero ojo porque también aparece el componente, ¿no? Este atributo de irreal. Y lo fantástico, para que ya me entiendan desde el principio, lo fantástico es justamente eso. Es lo irreal que se da a conocer. Lo irreal
que se muestra. Asimismo, el fantasy, cuando diga fantasy o género fantástico, tómenlo como sinónimos, ¿sí? El fantasy se opone a la definición de real o posible, ¿sí? De hecho, está en las antípodas de lo real, ¿sí? Está en el otro extremo de lo real. Como vamos a ver en esta clase, a lo largo de esta clase, va a haber conceptos, va a haber términos que nos van a resultar muy familiares porque los hemos visto, los hemos ensayado en clases pasadas cuando hablamos del absurdo, ¿sí? Cuando hablamos del disparate. Bien. El fantasy, señala Jackson, tiene la capacidad de subvertir, es decir, que subvierte las reglas del mundo racional, ¿sí? Las convenciones del mundo racional. Por eso de ahí proviene el título de su ensayo, Literatura y subversión. El fantasy es una manera de subversión, no una subversión política, ¿sí? No quiere decir que los escritores que se dediquen al fantasy sean anarcocomunistas, puede haber, pero el fantasy juega su juego, perdón por la redundancia, juega su juego en el campo de la estética. La propuesta del fantasy es estética, es un género subversivo, estéticamente hablando, y no políticamente hablando. De hecho, la literatura política tiende a elegir como modelo estético el realismo y no lo fantástico. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Dice Rosemary Jackson también que el fantasy perturba las leyes de representación artística. Fíjense las palabras que ella usa, ¿no? Subvierte, perturba. Y acá vemos la conexión, vemos el punto en común con el disparate. Fíjense cómo, bueno, Alicia en el País de las Maravillas, Dylan Kifke, El Mago de Oz, las lecturas que yo les he propuesto en estas clases, además de ser obras del absurdo, son fantasy, son novelas fantásticas, son obras fantásticas. Fíjense cómo, bueno, el absurdo, perdón, se encuadra en el fantasy. Es decir, el fantasy viene a poner en tela de juicio lo que se considera real dentro de la literatura. En las primeras páginas de su ensayo, la autora Jackson esboza un itinerario, un recorrido, ¿sí? E intenta, sobre el fantasy, e intenta identificar sus orígenes, los orígenes del fantasy. Y ella los puntualiza, los ubica en la llamada sátira menipea, ¿sí? ¿Qué es la sátira menipea? Bueno, fue en realidad un género muy popular durante la Edad Media, luego durante el Renacimiento. Era un género mediante el cual los autores, los escritores, procuraban, justamente como su nombre lo indica, satirizar, burlarse, ya sea de alguna figura de autoridad pública, como puede ser un gobernador, un gobernante, un político, o también de algunas autoridades eclesiásticas, religiosas. ¿Sí? La sátira
la sátira menipea era un género muy popular. A la gente le gustaba, la gente se reía con la sátira. Y, y un autor, ¿sí?, muy importante, que es Bakhtin, que yo ya lo he nombrado, y probablemente veamos algo de él porque es insoslayable, Mijail Bakhtin. Bueno, Bakhtin eh, señala el carácter carnavalesco de la sátira, que ya lo comenté en la clase pasada, ¿no? Este espíritu, más que espíritu, esta actitud carnavalesca de mezclar todo, mezclar las jerarquías sociales, ¿no? Bueno, la sátira es un género carnavalizador, si se me permite este neologismo que ni siquiera sé si existe. Pero bueno, ¿sí? Cambia y se ríe de las jerarquías sociales. Bueno, en esa manifestación, la sátira, Rosemary Jackson, la autora, identifica el origen del fantasy. ¿Por qué? Porque la sátira menipea no estaba atada a la razón, ¿sí? Presentaba en muchos casos animales que hablaban, de repente, no sé, gigantes, monstruos, ¿sí? Todo un bestiario, un conjunto de bestias parlantes que muchas veces mediante las cuales se encarnaba, como les estoy diciendo, algún político de turno, algún religioso de turno, y mediante los cuales la sátira, bueno, hacía su efecto, ¿sí?, su golpe de efecto. Ese es, según la autora, según Jackson, es el origen del fantasy, ¿no? Y ya vemos un rasgo que es muy importante, que tiene que ver con lo humano. El fantasy, lo fantástico, por más que nos presente una situación irreal, porque desde su definición es eso, es lo no real, esta propuesta es muy interesante porque por más que sean cosas irreales las que asistamos, las que leamos cuando leamos una obra de fantasy, tienen que ver con lo humano, ¿sí? Tienen que ver con lo propio nuestro, con lo humano, con nuestra naturaleza como seres humanos. No está alejado, ¿sí? Por más que leamos algo muy disparatado, justamente, ¿no? Dylan Kifke, hay algo humano, hay un sustrato, hay una base humana. El fantasy habla sobre el ser humano. Siguiendo con este recorrido, no voy a pormenorizar porque no es el objetivo de esta clase. El objetivo es que ustedes, lo que dure esta exposición, puedan incorporar de forma correcta, espero, si soy claro, y si no me preguntan, bueno, ¿qué es lo fantástico, ¿no? ¿Qué es el fantasy? Pero no es el objetivo pormenorizar, aunque la autora lo hace, la autora estudia qué elementos de la sátira, qué elementos propios de la sátira y del fantasy perduran en la modernidad. Ella alude a autores del siglo XIX como Dostoyevsky, mucho más adelante en el tiempo, ya en el siglo XX, mitad del siglo XX, a Jean-Paul Sartre, un autor muy importante, filósofo francés. Pero no me quedo con eso, que es interesante, pero son detalles. Lo que sí me interesa es destacar lo siguiente. La autora nos muestra, acudiendo a otras voces, a otros autores, la autora nos muestra cómo el sentido de lo fantástico, el fantasy, se ha ido secularizando, se ha ido desacralizando, ¿sí? En las narraciones tal vez renacentistas, por poner un ejemplo, el fantasy, lo fantástico estaba muy ligado a lo religioso,
¿sí? Con los relatos de, por ejemplo, las luchas del bien y del mal, que esto también es muy propio de la Edad Media, ¿no? El diablo, que el diablo como ícono, como figura, el diablo aparece en la Edad Media, ¿sí? El diablo es una invención de la Edad Media. Bueno, como les digo, el fantasy estaba muy, muy ligado a, al religioso. Pero en la era moderna, sobre todo a partir del siglo XIX en adelante, el fantasy se humaniza. Hay una cita eh, que, ella, que ella nombra de Sartre, que, mediante la cual ella expone esto, ¿no? Que según Sartre, el fantasy transforma el mundo humano. ¿Sí? Lo fantástico está hecho a la medida de lo humano. Es decir, ya lo fantástico no está en el cielo, en el infierno, ¿sí? Sino que está en la vida cotidiana. Hay otra cita que es excelente, que la tengo acá, perdón por la desprolijidad, pero... Eh, Rosemary Jackson acude a otro autor, a George Bataille, para explicar lo siguiente. El fantasy revela una insatisfacción con lo que es, pero sus frustrados intentos de realizar un ideal lo convierten en una versión negativa del mito religioso. El fantasy es eficaz solo en el deseo por el objeto, no en su posesión. Esto es lo interesante, ¿sí? Sin una cosmología de cielo e infierno, la mente se enfrenta con el exceso puro. El cosmos se convierte en un espacio cargado de amenaza, percibida e internalizada cada vez como un área sin sentido, ¿no? Fíjense el estrecho lazo que hay entre fantasy y sin sentido, fantasy y absurdo, ¿no? Eh, Jackson, acudiendo a Bataille, nos explica eh, cómo hay un proceso, cómo ha habido un proceso de desacralización en el fantasy. Este proceso de desacralización, ¿sí? O secularización, que es más fácil de pronunciar incluso, ¿no? Esta secularización del fantasy va de la mano de otro concepto que ella expone, que es el concepto de otredad, ¿sí? Otredad, lo otro. La literatura de fantasy nos ofrece un mundo reemplazado y dislocado, ¿no? Está como si fuera, es un mundo borroso, y no uso esta palabra caprichosamente, ya vamos a ver por qué digo borroso. ¿Sí? Es un mundo incierto, indefinido, cuyos contornos no son del todo aprehensibles por la razón. ¿Sí? También otro de los conceptos, siempre, ¿sí?, definiendo el fantasy, otro concepto que no podemos dejar de lado es la noción que ella nos presenta de paraxis. Es un concepto, digamos, del campo de la matemática, de la geometría específicamente, ¿no? Eh, que es una paraxis, es una región situada a cada lado del eje. Jackson construye una metáfora, ¿sí? Digamos, de un lado del eje está lo real, del otro lado del eje está lo irreal. Y en el medio de esta paraxis, en el medio está la presencia espectral de lo fantástico. Ya dije esto, ya dije esto. Bueno,
Lo dije, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, hay diferentes perspectivas en torno de lo fantástico. Hay diferentes formas de definir lo fantástico. No hay una única voz que tenga la hegemonía, digamos, sobre lo fantástico. Uno de los principales autores que se encargó de intentar definir lo fantástico fue precisamente, como les decía en la introducción, el autor Todorov. Todorov escribe un libro muy, muy interesante, Introducción a la literatura fantástica, donde ensaya, es justamente un ensayo, ensaya explicaciones e intenta catalogar qué es esta maravilla del fantasy. Y Todorov propone varias categorías que Jackson, la autora que estamos viendo, deja de lado, ¿sí? Modifica un poco. Todorov, esto lo menciono digamos, al pasar, no es necesario que lo estudien en profundidad, pero me parece muy interesante. Todorov propone 4 categorías, ¿sí? Dentro del fantasy, lo extraño puro, lo extraño fantástico, lo fantástico maravilloso y lo maravilloso puro. ¿Sí? Son las categorías de Todorov. Él hace una especie de compartimentos, ¿no? Bueno, y empieza a catalogar. Bueno, esta obra, por tales características, la ubicamos en extraño puro. Por ejemplo, los cuentos de hadas, ¿no? Donde nadie se cuestiona que un animal o un ser extraño, justamente como un hada, pueda hablar, ¿no? Nadie se cuestiona eso. Es extraño puro. Después está lo maravilloso, puro, bueno, son varios matices. Nuestra autora, Rosemary Jackson, simplifica mucho las cosas, por suerte, porque ella arguye, ella dice que hay cosas que no, hay obras, ¿no? Que no se pueden encajonar o calificar según un paradigma más o menos estricto. Ella simplifica mucho las cosas y divide, digamos, el asunto, la materia, en 3 cosas. Lo maravilloso, lo mimético y el fantasy, ¿sí? Lo fantástico. Perdón, pero un café con este día no se puede negar. Bueno, ahora voy a explicar un poco cada categoría de Jackson, pero lo que es muy importante ya ver es que para ella el fantasy, lo fantástico, no es un género, ¿sí? Como puede ser el género realista, el género policial, el género de aventuras. No es un género, sino más bien que es un modo. ¿Sí? Jackson nos dice que el fantasy es un modo. ¿A qué se refiere con un modo? Bueno, es un modo de expresar los sucesos. Vieron que la clase pasada, perdón, la clase pasada hablamos un poco de la narración, de los tipos de narrador, de cómo el narrador, bueno, presenta los hechos, ¿no? Bueno, el fantasy para Jackson también involucra eso. Hay formas de contar, hay formas de decir. El fantasy es un modo, es una forma de contar lo que sucede. De esta manera, podemos tener una obra de repente policial que tenga un elemento fantástico. Que podemos tener una obra de ciencia ficción y bueno, sí, probablemente tenga un elemento fantástico. Hay una excelente obra, es un libro de cuentos de Manuel Mujica Lainez, autor argentino, contemporáneo de Cortázar, de Borges, de Sábato,
llamado Misteriosa Buenos Aires, donde Mujica Lainez toma sucesos de la historia argentina, perdón, de la historia de Buenos Aires, eh, que no es lo mismo, y, y los narra desde el punto de vista fantástico, ¿sí? Son hechos concretos de la historia, ¿sí? Donde aparecen personajes históricos como Juan de Garay, como Pedro de Mendoza, como Rosas, pero sin dejar de lado lo real, lo cuenta desde un modo y con hechos fantásticos. Es un libro de cuentos desde mi punto de vista increíble, me encanta Mujica Lainez, así que se los recomiendo con mucha vehemencia. Bueno, volviendo a Jackson, ¿verdad? Tres distinciones: lo maravilloso, lo mimético y lo fantástico. Bueno, lo maravilloso, eh, digamos que el hecho fantástico, el hecho sobrenatural ya está per se, ya está dado lo fantástico. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, son los cuentos de los hermanos Grimm, estos cuentos de los hermanos alemanes que son muy populares, donde vemos cosas extraordinarias, vemos sucesos sobrenaturales, pero ni el narrador, ni tampoco el lector eh, se los cuestiona, sino que lo fantástico ya está dado, es como decía Todorov con lo maravilloso, ¿no? Lo fantástico está dado y no se cuestiona, ¿sí? Por ejemplo, Narnia también, ¿no? Un león habla, nadie se cuestiona que el león hable. Pongo un ejemplo que es bastante conocido, ¿no? Eh, por lo general, por lo general, los relatos maravillosos están contextualizados en un pasado remoto, de ahí la famosa frase había una vez, ¿no? Había una vez, bueno, en algún momento del tiempo. Eh, Generalmente presentan un tipo de narrador que es omnisciente, como vimos la clase pasada, es un narrador que todo lo sabe, sabe todo acerca de los personajes, sabe todo acerca del contexto, conoce todo, eh, y dice Jackson que desalienta este género, desalienta la participación del lector. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque ya está todo dado. Está todo dado. ¿Sí? Ya no hay. El lector simplemente debe sentarse y disfrutar del relato. ¿Sí? Y congraciarse con la aventura que va a leer, ¿no? Pero no hay muchas preguntas para hacerle al texto. Maravilloso. ¿No? A lo sumo nos maravillamos, justamente, eh, pero no hay preguntas, no hay duda en el lector ni tampoco en los personajes. Es un mundo concebido así, cerrado. Bien, otro género que, que Jackson expone es el mundo o el género de lo mimético. ¿Qué es lo mimético? Bueno, es lo que entendemos por literatura realista. Son narraciones eh, que parten muchas veces de un contexto real y objetivo, como puede ser el nombre de una ciudad real, ¿no? Están contextualizadas también en una época concreta, en una época precisa, que puede ser cualquiera, por supuesto, eh, y el narrador que presenta, el narrador que cuenta esta historia, puede ser un narrador en tercera persona, o puede ser también un narrador protagonista, que va contando los hechos de su perspectiva. Lo importante acá es que hay, como ya les he dicho en la clase pasada, hay un pacto de verosimilitud. Sí, bueno, esto puede pasar. Tómense como ejemplos, bueno,
algunas, no todas, algunas novelas de Dickens, ¿no? Que fue un autor muy popular, muy leído. Bueno, él escribía novelas realistas, o, bueno, Gustave Flaubert, Émile Zola, son todos los realistas franceses. El mundo, el mundo ficcional, el mundo de la novela, el mundo del relato, el mundo de la historia, equivale al mundo del lector. ¿Sí? Yo leo una novela realista y le creo. Esto puede pasar, esto puede suceder. Y también, digamos que el trabajo del lector no es un trabajo duro, ¿no? No es un trabajo de cuestionar al texto, ¿no? Sino tiene una participación porque puede reconocer las situaciones. A mí me pasaba cuando era chico y empezaba, digamos, con mis lecturas, ¿no? Incluso antes de estudiar en la facultad, me refiero a cuando estaba formando como lector, a mí me causaba mucha, me llamaba mucho la atención cuando en la novela aparecía un nombre que yo conocía, ¿no? Un nombre de un lugar que era familiar para mí, como pasa en Dylan Kifke, que Walsh nombra la estación de tren, el barrio de Ituzaingó, etcétera, ¿no? Yo leía eso y decía, wow, o sea, dice algo de mi vida, ¿no? Dice algo sobre mi vida, o sea, pertenece a mi mundo. Pero no más que eso, no más que eso. Es una sensación familiar que tiene el lector con la obra que está leyendo. Por último, llegamos al fantasy, a lo fantástico, que Rosemary Jackson lo define como un mundo en el que se confunde los elementos de lo maravilloso y de lo mimético. El fantasy suele afirmar que es real lo que está contando. ¿Sí? Empieza como un suceso real. Y piensen nuevamente en el inicio de Alicia, ¿no? Alicia está leyendo, se aburre, empieza a perseguir al conejo, hasta ahí no pasa nada extraño, nada fantástico. Hasta que después se abre la puerta de Alicia y también el de los lectores a un mundo fantástico, un mundo increíble. ¿Sí? Eh, entonces, el fantasy afirma, ¿sí? En su comienzo afirma un lugar real y cotidiano, pero luego rompe ese supuesto realismo, introduciendo lo que es manifiestamente irreal, introduciendo el elemento fantástico, ¿no? Esto perdón, produce una inestabilidad tanto en la narrativa, tanto en lo que está pasando, en el mundo narrado, en la historia, como en el lector. Porque el lector se queda, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Queda como que trastabilla el lector. Che, yo venía leyendo una historia donde nada, no era de lo más común y corriente y de repente la historia me lleva a un mundo maravilloso, a un mundo increíble. Eh, y después Jackson aborda aspectos muy importantes, como por ejemplo, dice, lo fantástico empuja a un área de la no significación. ¿Sí? De la no significación. Muchas veces en lo fantástico, no tenemos que entender lo fantástico como una metáfora de algo. ¿Sí? No siempre puede pasar, pero no siempre lo fantástico es una metáfora de otra cosa, sino que simplemente lo fantástico ocurre, lo fantástico sucede. Otro aspecto muy importante que Jackson también trata en su texto es la importancia
de la visión, en el fantasy. El fantasy como género, o según Jackson como modo, el fantasy se vale de todo un aparato de técnicas narrativas para generar justamente esa sensación de irrealidad. Una de estas técnicas o de elementos propios del fantasy es la visión. Es muy común, como todo hay excepciones, más en la literatura, pero es muy común que en los relatos fantásticos transcurran en penumbras, ¿sí? Transcurran en lugares donde la visión no es clara, pensemos en bosques oscuros, la noche, en medio de la neblina, en la lluvia, ¿sí? Es muy común también que incluyan lentes, eh, obviamente, ¿sí? Hay excepciones, no es que es un parámetro, se entiende, ¿no? Un parámetro fijo, si no serían todos los cuentos iguales, pero es muy común los lentes, los espejos, todo elemento que la lupa, todo elemento que de alguna manera ponga en tela de juicio aquello que estamos viendo, aquello que estamos percibiendo, es caro, o sea, se usa y es afín al fantasy. Porque justamente lo que el fantasy pretende es generar la duda en el espectador, generar la duda. Lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy leyendo, ¿es real? ¿Puede pasar o no? El lector, a diferencia de en el campo mimético y a diferencia incluso de lo maravilloso, el lector tiene mucho para hacer. Se podría llegar a afirmar incluso que es el lector en el fantasy quien completa el sentido del texto con su interpretación. Por eso hay tantos textos como lectores. Uno lee un cuento clásico, fantástico, Casa Tomada, por ejemplo. ¿Sí? Si no lo leyeron, léanlo, es muy breve, de Cortázar. ¿Qué genera los ruidos en la casa de estos hermanos? Uno podrá decir fantasmas, otra persona podrá decir, no sé, se metió alguien a robar. Otro podrá decir que es la conciencia, la culpa de los hermanos de la casa. Bueno, ese es el objetivo del fantasy. Hacer dudar al lector. Bueno, creo que de alguna manera he expuesto los contenidos, los conceptos principales del capítulo de Rosemary Jackson. Por supuesto que hay más para pormenorizar, hay más para decir. Les pido que con tiempo lean el artículo, no es muy extenso, lo lean en profundidad durante la semana. Si hay preguntas, por supuesto, está el foro disponible para ustedes. Y les voy a dejar, bueno, una actividad eh, con 4 cuentos fantásticos. A ver cómo les va con esto del fantasy. Bueno, les agradezco mucho su tiempo. Perdón, pero se me fue un poco la mano con el tiempo, tal vez. Es un tema que me apasiona realmente, la literatura fantástica, y bueno, e intento transmitirlo de la mejor manera posible. Nuevamente, gracias por su atención, cuídense mucho y estamos en contacto.